Buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión del Movie Nights, una actividad gestionada por Cinemateca Boliviana con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia. Esta vez vamos a hablar de una película importante dentro de la carrera de uno de los actores más destacados del último tiempo en el cine norteamericano, Leonardo DiCaprio. Estamos hablando de El Gran Gatsby. Es una película que recupera la tradición novelística norteamericana a partir de esta novela de Scott Fitzgerald. Es una película importante porque además ingresa a recuperar una forma de pensar una época que son los años 20, el cine de la primera década del siglo XXI reinterpreta mucho los años 20. El cine norteamericano está jugando mucho a repensar esos años 20. Imagino a Woody Allen con Midnight in Paris, por ejemplo, y algunos otros títulos importantes que también intentan no solo repensar la época, sino ficcionalizar la época, ¿no? Está junto a nosotros Juan Pablo Richter, director de cine. Él es parte de la generación de los egresados del programa de cinematografía, la licenciatura de cinematografía en la Universidad Católica Boliviana. Recientemente ha terminado de filmar su película 98 segundos. Si estoy en lo correcto, Juan Pablo. Sí, 98 segundos sin sombra. Basado también en una novela. Y ahí es un punto que me interesa mucho que podamos discutir o analizar esta posibilidad de llevar a la pantalla grande la literatura, que en el caso particular del Gran Gatsby, la que vamos a analizar hoy, no es la primera vez que se lo hace. El Gran Gatsby tiene versiones anteriores. Juan Pablo, antes de que sigamos con toda esta intensidad y desbordes de amor por el cine, Claro. organicemos un poco la conversación. Gracias por acompañarnos. Definitivamente tenerte es un placer. Hola Claudio, gracias a ti por la invitación, gracias a ti y a la Cinemateca Boliviana. Me parece genial esta especie de cineclub que tienen. Y nada, bueno, aquí listo para que charlemos un ratito sobre esta peli y sobre lo que tú quieras. Empieza de una manera muy frenética. Es una película que rompe un poco con la manera en la que habíamos estado viendo el cine norteamericano, que había sido mucho más pudoroso, ¿no? En el sentido de que se enunciaba mucho, pero se mostraba muy poco. En realidad, el Gran Gatsby muestra eh, directamente, muy crudamente, este exceso y desborde que hay en los años 20, ¿no? Los cuerpos desnudos, eh, el alcohol, la droga, pero de una manera estéticamente y plásticamente muy, muy interesante. Entonces, también es un poco patear el tablero del Hollywood de aquellos años, de hacer visible, ya no enunciar tanto, sino mostrarlo. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, definitivamente. Está la marca de la estética y de la forma de contar de Baz Luhrmann, que es este director australiano, eh, que, que se vio mucho no sé si es su primera peli, pero en la primera peli que un poco lo presenta ante la industria de Hollywood, que es Moulin Rouge, y después hace una segunda película que es Australia, y siempre sostenido en esta suerte de exceso estético, desde la fotografía, desde el montaje, esta suerte de permanentes secuencias videocliperas, y mucho en el diseño de producción, ¿no? En la dirección de arte, en el vestuario. Eh, hay como esta marca. Creo que el Gran Gatsby es como el punto fundamental, ¿no? Así, es el momento más eh, expositivo, digamos, del estilo de él, ¿no? Entonces, como dices tú,
la película arranca con esto, con esta idea de mostrar y exponer estos excesos de esta sociedad de clase alta norteamericana de principios del siglo XX, ¿no? Entonces él lo hace de una manera muy particular, como te digo, muy característica de las películas que él hace, de sobremostrar las cosas que suceden, ¿no? Entonces, claro, desde esta perspectiva creo que es un arranque medio con patada voladora, ¿no? Y creo que para los espectadores, eh, a quienes esperan mucho de esto, quienes son fanáticos del cine de Baz Luhrmann, sin duda alguna es muy satisfactorio, ¿no? Y además, remarcar un poco esta cosa que también está muy en su cine, que es el tema del narrador, ¿no? Este narrador presente que es también personaje y que te lleva un poco a lo largo de la historia. Si bien el narrador, no me acuerdo el nombre del personaje ahora, pero el narrador es como fundamental en el libro de Scott Fitzgerald. Eh, acá de entrada, Luhrmann te dice, esta película se va a contar desde este punto de vista, ¿no? Entonces, es interesante. Y es interesante porque está dialogando con un espectador promedio que está lejos de la clase alta expuesta en esta película, ¿no? Si no fuera por él, realmente habría una distancia muy grande entre la propuesta de la película y el espectador. Al tener este narrador omnipresente, hay un juego interesante de empatía con quien va a ver la película. ¿Cómo entiendes tú este artificio dentro del cine de tener el narrador? ¿Qué te provoca? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué te puedo decir? La peli que estoy terminando ahora tiene una narradora, en este caso, que es similar, ¿no? Que es este personaje que está en permanente diálogo con el espectador, ¿no? Eh, Sobre todo el 2020 he trabajado mucho en la identificación del narrador y y en la construcción de los narradores en los guiones. Entonces ha sido muy chistoso ver la peli, ¿no? Sin duda alguna, en lo que te favorece, porque también es un tema de estéticas y de estilos. Conozco gente que no le gusta este tipo de narración, pero bueno, eh, lo que hace es, como dices tú, es una película sobre una clase alta, sobre los ricos neoyorquinos de los 20, contada desde los ojos de un alcohólico, más bien de clase media trabajadora, uno más en estas oficinas de miles de trabajadores en Wall Street. Entonces creo que ahí también funciona esta suerte de identificación, ¿no? Lo que tú decías de hablarle a este público que no necesariamente y que en la mayoría no pertenece a esta clase social súper alta norteamericana, ¿no? Entonces creo que hay también una astucia en la, en la capacidad de identificar, creo, al espectador, como dices tú, entre comillas, común, con este personaje, con este tipo de narrador, ¿no? Y creo que también, y quizás esto muy amarrado a la novela, esta idea del sueño americano, ¿no? Esta idea del trabajador promedio y y lo que ve, desea, puede alcanzar, ¿no? Y todo eso, todo aquello con lo que convive, ¿no? Y creo que hay un elemento que puede ser, que es interesante y que quizás podríamos decir que bordea una suerte de inverosimilitud o de realidad, que es justamente eso, ¿no? Es este personaje que es eso, es un alcohólico que alquila una casucha, digamos, al lado de una mansión enorme, ¿no? En este falso barrio de Nueva York que es West Egg, ¿no? Entonces juega un poco a esto, eh, juega, y me parece interesante, ¿no? A mí creo que la decisión de cómo contar esta película, por supuesto, relacionada a la novela, es quizás el más grande acierto en lo personal, ¿no? Reactualizar una historia de los años 20 sin caer en la tentación de hacerla de época, porque también ahí hay un riesgo que toma el director que es muy interesante, es modernizar la película, ¿no? Modernizar la propia estética en función de
un nuevo espectador, de una nueva manera de ver y comprender la imagen en movimiento, el cine como tal. Hablabas al principio de estas inserciones videocliperas, como le habías dicho, como habías nombrado, que le dan una agilidad también diferente. Entonces, uno siente ese frenesí de los años 20, pero dentro del discurso hay algo también muy interesante, y es que siempre habíamos asociado esta vida frenética de excesos en los años 20 con París, y no así con Nueva York, ¿no? Nueva York más bien representaba estos años de la Gran Depresión, salir de una situación incómoda económicamente, pero entonces en esta película se está reinventando de algún modo una forma de entender a Nueva York en su propia historia, ya no como una ciudad de migrantes, de oportunidades, sino como una ciudad que da luz al mundo. ¿Cómo vas uniendo los puntos en estos casos cuando te enfrentas a una película que está reinventando la historia de un país, que está reinventando la historia de una ciudad? ¿Qué es lo que ves cuando ya ha terminado la película y te quedas con algunas ideas dando vueltas en tu cabeza? Yo creo que este manejo de la artificialidad, mejor dicho, este manejo del exceso del artificio es también un talento, ¿no? Que no cualquiera lo puede tener, ¿no? Claro, es chistoso porque tú cuando hablabas, justo mencionaste el tema de la peli de Woody Allen, que es Medianoche en París, que habla mucho de esta nostalgia parisina de los años 20 y el personaje Marion Cotillard, y además también aparece Scott Fitzgerald ahí. Claro, la conexión es súper inmediata, ¿no? Eh, claro, yo, a ver, voy a, ¿cómo te puedo decir? Voy a hacer una interpretación absolutamente libre, pero del Gran Gatsby, de la novela, se habla mucho de una escritura muy existencial, ¿no? Scott Fitzgerald plantea como un existencialismo profundo. Eh, en esta sociedad, ¿no? Y de pronto es lo que tú dices, ¿no? Es este momento de transformación en la ciudad de Nueva York cuando, claro, deja de ser esta ciudad obrera de migrantes y empieza a buscarse y a dar los primeros pasos hacia convertirse en lo que es hoy, ¿no? Entonces, hay esta cosa del existencialismo, ¿no? En el derroche, en la diferencia, pero en, digamos, en el permanente cuestionamiento que se hacen, sobre todo el personaje del narrador, porque yo creo que el personaje del narrador es el único que se cuestiona cosas profundamente existenciales, porque Gatsby se cuestiona el amor profundo, y bueno, y Daisy se cuestiona lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero habla un poco de esta interconexión, ¿no? Y, y hay cosas muy interesantes en la peli que, claro, que pueden ser absurdas, que a alguien, digo, tú puedes decir, es absurdo, pero tú dices, ¿por qué este tipo organiza estas fiestas? ¿Por qué, cómo convive todo esto? Y hay una línea en la película donde dice, a estas fiestas nadie te invita, sino que tú llegas. Entonces hay una cosa ahí muy profunda de este principio de siglo neoyorquino, de esta necesidad como que de mezclar las cosas. Qué sé yo, el esposo de Daisy tiene un amante en el barrio más pobre, o van a Manhattan, a una zona de trabajadores y se meten en un bar medio clandestino donde están los poderosos. Entonces, creo que habla un poco de eso, ¿no? De esta mezcla en la ciudad. Y volviendo un poquito al tema de la revisión de la cosa de época, esto a mí me gusta mucho, como, insisto, como artificio, eh, lo disfruto. Esta cosa sobre todo en las bandas sonoras que maneja Baz Luhrmann y cómo utiliza esta música pop de principios del siglo XXI y la acomoda, digamos, en estos espacios de 1920, ¿no? Entonces es como un barroquismo excesivo, entonces donde él se da estas libertades, y eso me parece interesante, ¿no? Como te digo, a uno le puede gustar o no el manejo de estas cosas, de estos artificios cinematográficos, pero se requiere un talento, ¿no? Y
y se requiere un conocimiento de ese manejo, y creo que en la peli están muy bien puestos, ¿no? Dentro de la teoría literaria, el origen de la novela es justamente la fiesta en el que el borde de la clase social se pierde. Se pierde porque todos son uno mismo. El carnaval, por ejemplo, es lo que permite esta emancipación de los cuerpos y esta libertad de, el exceso. Y es un poco lo que planteas, ¿no? A partir de la idea de la fiesta en el Gran Gatsby y este ir y venir de un lado a otro, estas maneras de relacionarse en una ciudad en construcción con diferentes clases sociales, con diferentes discursos también, pero todos unificados por algo. Y este algo no necesariamente es la fiesta, sino tal vez es esta búsqueda continua del amor. Hay como una urgencia de encontrar el amor, aunque para llegar a esto haya que experimentar con todo. Creo que incluso ahí es un poco más recatada de lo que podría ser una situación hoy de la búsqueda del amor en un escenario muy del siglo XXI, ¿no? Entonces, el Gran Gatsby juega en su discurso de una manera muy inteligente a recuperar valores existencialistas, como lo planteas, pero también bastante conservadores en otro aspecto. Absolutamente. Yo creo que es una película profundamente conservadora, ¿no? Sí, Por, es una película, te escucho. por muchos elementos, ¿no? Propios también de la industria donde se está haciendo y de todo esto. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una película que habla de los excesos a los que llegamos por amor, pero también creo que habla de los excesos a los que llegamos por culpa, ¿no? Porque yo creo que la peli es como un permanente diálogo entre la culpa y el amor, ¿no? Este narrador que tiene todo el tiempo tiene culpa, siente culpa de lo que pasó y de hay un momento cuando el psicólogo, el psiquiatra le dice, bueno, si no lo puedes seguir contando, escríbalo, ¿no? Entonces hay una suerte de culpa del narrador de decir, no, no lo puedo decir así, lo voy a decir así. Y esta combinación permanente, ¿no? La traición, los celos, el chantaje y todo esto se justifican, o más bien no es que se justifican, sino que eh, decantan a partir de estos excesos de, qué sé yo, pues de acciones humanas, ¿no? Y yo creo que es una peli conservadora porque creo que peca de ser una peli bastante superficial, ¿no? Que quizás plantea preguntas muy profundas y preguntas muy existenciales, pero que no se arriesga, insisto, de pronto por la industria a la que pertenece a, a acabar un poco más abajo, ¿no? Entonces, también creo que peca un poco de eso, de superficialidad, ¿no? Hay un juego interesante que podría haberse profundizado más en tanto el Gran Gatsby también parece un mito dentro de la propia sociedad, ¿no? ¿Quién es el Gran Gatsby? Entonces ahí hay un juego en algún momento en el que tal vez cualquiera puede ser el Gran Gatsby. Que si la película intentaba jugar un poco más por ese lado y alejarse de la eh, más clásica adaptación literaria, podía haber aportado a un lenguaje o a una forma de decir las cosas que quizás hubiera sido más arriesgada. Aquí hay una pregunta que siempre me hago cuando veo una película que adapta una novela. ¿Qué tan cerca tiene que estar el realizador de la textualidad de la novela frente a la adaptación y qué tantas libertades puede tomarse el realizador frente a esto, ¿no? ¿Qué opinas ahora que acabas de salir o que estás todavía en este proceso de creación, de adaptación de una novela? Yo creo que es una muy buena pregunta y además es la pregunta que uno se hace todo el tiempo y que permanentemente se habla cuando hablas de guión y adaptaciones. Yo creo que tienes que ser lo más fiel que puedas
a la sensación que tuviste cuando te expusiste a la novela, ¿no? Creo que esa es una diferencia. Yo creo que cuando un guionista decide adaptar una novela, es porque, o un cuento, o un cómico, no sé, lo que sea, una canción, es porque eh, ese punto de partida o esa pieza inicial ha generado un efecto profundo, ¿no? Entonces yo creo que la fidelidad tiene que ser a esa sensación. Después, como que vas jugando, ¿no? Yo creo que vas jugando. A mí me pasó un poco con 98 segundos, eso, como que después de la segunda versión de guión, un poco también por consejo de la persona que me estaba asesorando en la escritura, dejé la novela de lado, ¿no? Después de la segunda versión de guión, me olvidé de la novela y empecé a escribir el guión como si fuera un guión original, ¿no? Que no sea una adaptación. Y ahí empiezas como a encontrarte esto, ¿no? Empiezas a encontrar este diálogo y naturalmente ves qué elementos vas trayendo y qué elementos no necesitas y qué elementos puedes adaptar, ¿no? Pero respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que tienes que ser fiel con la sensación que causó en ti eh, el haber leído esta novela o este cuento, etcétera, ¿no? Y después yo apelo siempre a ser lo más libre posible. Creo que por eso utilizamos la palabra adaptación, ¿no? Cuando adaptas algo es porque lo mueves, lo acomodas, lo transformas para que funcione en lo que tú quieres, ¿no? Pero es un diálogo muy largo y seguramente habrá gente que dice, no, más bien hay que ser súper fiel a la fuente inicial porque por el valor literario, etcétera. Yo creo que eso nunca está en juego, ¿no? Pero bueno, sí, es una muy buena pregunta y deberíamos tener así como una charla súper larga sobre esto porque a mí me alucina, ¿no? En la banda sonora se encuentran Beyoncé, se encuentran Jay-Z, están una camada de artistas que sería imposible de reunirlos si no fueran parte de este aparato de la industria. Ahí Sí, también vas entendiendo de otra manera la película, ¿no? Es una película hecha para el mercado, pensada de una manera muy, muy inteligente, una película con más de 2 horas de duración, pero que sin embargo tiene muchos subproductos, si se quiere, que permiten que el espectador se relacione de otro modo con la película. Hace algunos años, en una entrevista, me decían, si un productor no piensa hoy en la televisión, esto hace casi 10 años, está perdido. Obviamente hoy eso es una verdad absoluta. Pero, ¿qué más es lo que los productores deben pensar hoy cuando hacen una película de estas características de industria, ¿no? Por supuesto están estos discos de las bandas sonoras, están estas participaciones especiales de artistas, que no solo son parte de los cameos, sino de la sonoridad que tiene un largometraje. No solo está el personaje del cartel, sino que hay otros elementos que van configurando este nuevo mercado. Creo que la pandemia también ha hecho que pensemos de otro modo el cine. ¿Cómo ves el cine post-COVID, mi querido Juan Pablo? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo enfrentará la industria? ¿Se habrá reinventado? ¿Volveremos a la arcaica manera de hacer cine? ¿O hemos cambiado en este tiempo? Antes de responder eso, y además porque Jay-Z es uno de los productores de la película, ¿no? Y entonces ahí dices, claro, yo me imagino, no sé, pues despertarse en la mansión de Jay-Z y decirle a Beyoncé, oye, ¿y si hacemos una película del Gran Gatsby? No sé, una cosa así, ¿no? Estás Let's hablando, go, honey. ¿no? Claro, estás hablando de una cosa de mucho poder en esta industria y totalmente de acuerdo contigo. Creo, yo siempre, mientras veía la peli, digo, ¿cómo hubiera sido esta peli si lo hubiera dirigido Lucrecia Martel? ¿Qué sé yo, digamos? Porque las temáticas, y porque me hizo recuerda dos pelis, perdón que me desvío un pelín, me hizo recuerda dos pelis. Una, indudablemente, es El Ciudadano Kane, ¿no? Que habla de esto, de la figura de esta eminencia, que todos quieren saber quién es. Y la otra es una película de Bergman que se llama La Hora del Lobo, que es una película muy similar en ciertas cosas, que básicamente cuenta la historia de un pintor que se va con su esposa
a una isla en el norte de Suecia y que lo único que hay en esta isla es una mansión gigante donde van aristócratas suecos a fiestear, ¿no? Bueno, la de Bergman es una película de fantasmas, pero bueno, pero hay una cosa ahí, y por eso te digo, ¿cómo sería esta peli si la filma Lucrecia Martel? No, no sé. Pero responde mucho a esto que tú dices, ¿no? A la industria donde está esta cultura pop, a esta cosa, a este exceso, ¿no? Que tiene muchos fans, ¿no? Que tiene muchos fans. Y después, ¿qué pasará, Claudio? Es pues una gran pregunta, ¿no? Yo creo que es un momento duro eh, para el cine independiente. Puede convertirse en un momento duro para el cine independiente, pero también es una oportunidad para el cine independiente, ¿no? Como tú mismo lo has dicho, los servicios de streaming arriesgan muy poco y arriesgarán muy poco hacia adelante, ¿no? Quizás Amazon, a día de hoy tú dices, bueno, Amazon Prime está como invirtiendo más en el cine latinoamericano. Creo que Netflix apunta a eso, a hacer Roma de Cuarón, apuntará como a apoyar a cineastas consagrados latinoamericanos. Que a Disney, en lo personal, yo creo que Latinoamérica le importa muy poco, porque lo suyo está muy claro. Y así, ¿no? Y podemos buscar y, y claro, es un momento eh, que puede ser muy complicado, porque además, entendiendo un poco el comportamiento de los espectadores o de la mayoría de los espectadores, pues si te vas a arriesgar para salir de tu casa, ir a una sala de cine con una potencial posibilidad de contagio y dices, bueno, ya, pues apuntarás un poco a ir, por lo menos la estadística lo dice, apuntarás un poco a ir al entretenimiento seguro, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, sí creo que es una oportunidad muy interesante. Tú lo has dicho, hay que reinventarse, hay que reentender un poco el cine que hacemos, los modos en los que lo hacemos. En un año ha cambiado mucho. Yo te digo una cosa, Claudio, no sé si en el pronto tiempo pueda volver a filmar una película en las condiciones de producción con las que filmé 98 segundos sin sombra, ¿me entiendes? Eh, Tendré que adaptarme, tendré que esperar y tendré también que entender como guionista o como cineasta, como director, qué proyectos o qué películas quiero hacer de acá en adelante, de pronto decir, no, ¿sabes qué? Voy a parar 5 años, 6 años, voy a esperar a que las cosas recuperen una cierta normalidad. Entonces, creo que el desafío es interesante por ahí, ¿no? Eh, hacia dónde llevamos nuestro cine, hacia dónde apuntamos nuestra distribución. Yo creo que ese es el misterio. Al final las películas se van a seguir filmando como siempre. Una cámara, un sonidista, un director, un guionista y un productor. Eso es, más menos, con más sets, con menos sets, más interiores, eso dependerá. Pero el desafío es la producción, perdón, es la distribución, ¿no? Y ahí sí creo que necesitamos reinventarnos. Tú lo has dicho, el streaming es ahora lo que domina y yo creo que dominará de acá adelante. Entonces, ¿cómo nos adaptamos nosotros como cineastas a eso, ¿no? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia todavía, porque creo que seguimos en el ojo del huracán. Creo que no hemos salido de esto. Estamos así como conviviendo con una cosa medio ahí, ¿no? Caminar en la cornisa. Yo creo que el 2021 todavía va a ser un año de eso, de hacernos muchas preguntas, eh, y hay que tener paciencia, pero insisto, es eso, es una linda oportunidad para replantearnos las preguntas. ¿Qué cine queremos hacer? Lo principal siempre van a ser las cosas que queremos decir, las historias que queremos contar, cómo lo hacemos, qué habilidad tenemos para readaptarnos, ¿no? Desde lo comercial, sí, desde esta lógica, es un momento duro para el cine independiente porque creo que también los festivales de cine se van a ver muy afectados, que eran como las plataformas principales para quienes no hacemos cine en Hollywood, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar un montón de cosas todavía para tomar decisiones. Pero sí,
sí creo que hay una oportunidad muy buena, sí creo que todo va a estar bien. Yo sí soy como optimista de que todo va a estar bien en la medida de que nos adaptemos, ¿no? Insisto, de nuevo, que adaptemos esta dificultad a lo que nosotros necesitamos, ¿no? No creo que jamás Baz Luhrmann hubiera pensado que dos bolivianos discutieran el cine post-COVID Puedes a creer. partir de su película El Gran Claro, Gatsby. claro. Habría que preguntarle a él, ¿no? ¿Qué película haría, si haría el Gran Gatsby así Hoy, ahora? No sé, no lo sé, claro. En ¿no? todo caso, esa es una de las maravillas que tiene el cine como lenguaje, como expresión artística, como expresión de una sociedad, que permite abrir los diálogos, que nos permite abrir puertas y nuevos caminos. Y creo que por eso continuamos amando el cine de esta manera, tan locamente, Así es, incluso a pesar de las pandemias. así es. Juan Oye, Pablo Richter, te cuento nada, te cuento una anécdota súper cortita. Hoy, eh, como que después de, ya son 4 años de trabajo, hoy pude ver por primera vez 98 segundos sin sombra en la sala, con la voz de sonido, con el color. Y claro, ahí es cuando dices, ahí es cuando sucede lo que tú acabas de decir, ¿no? Así, contra viento y marea, pues sigues haciendo esta cosa que puede parecer masoquista, pero que es el mejor trabajo del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Juan Pablo Richter desde Santiago de Chile, donde acaba de ver la versión final, entre comillas, de 98 segundos sin sombra, su película más reciente, un largometraje que adapta la novela de Liliana Colanzi, De Giovanna ha, Rivera. de Giovanna Rivero, ha podido conversar esta noche en Movie Nights, este espacio de Cinemateca Boliviana, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Hemos tenido el gusto de poder acercarnos a una película que ha convocado nuestras reflexiones y nos ha permitido abrir el diálogo no solo entre nosotros, sino con todas aquellas personas que siguen esta conversación desde sus lugares remotos. Ya volveremos a lo presencial, aunque también esto de tener la opción de estar cerca sin tener que estar en el mismo lugar es una cosa muy importante y muy interesante de descubrir y seguir insistiendo en esto. Soy Claudio Sánchez, crítico de cine. Ha sido un gusto compartir esta noche con ustedes y contigo, Juan Pablo, siempre un placer conversar sobre cine. Gracias, Claudio. Gracias por la invitación. Sí, siempre un placer conversar contigo de películas. Ojalá lo sigamos haciendo, seguro que sí. Un abrazo fuerte, cuídate mucho, cuídense todos y sigan disfrutando las pelis. No importa de dónde vengan ni cómo se hagan, ¿no? Gracias a todos.